Otra función importante son las función cuadrática, que obviamente va a estar ligada a una ecuación cuadrática, ¿sí? Va a tener la forma f de x, ¿sí? Igual a un número por x cuadrado más b por x más c, ¿sí? Donde la a siempre va a ser un número que sea distinto de 0. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser distinto a 0? Porque si el a vale 0, bueno, si el a vale 0 desaparece el término con x cuadrado, ¿sí? Y me queda la función igual a bx más c, y es una ecuación lineal, ¿cierto? Por eso el a tiene que ser distinto a 0, ¿sí? Es lo mismo cuando veíamos función lineal. El b, ¿se acuerdan cuando era función lineal? El b tiene que ser distinto a 0, ¿sí? Por lo mismo, porque si b es 0, desaparece todo con x, ya no es función lineal, es una constante, ¿ya? Entonces siempre, este a puede ser un valor positivo o negativo, ¿ya? Cuando teníamos funciones que eran lineales, yo con 2 puntos voy a construir toda la función, la gráfica, ¿se acuerdan? ¿Sí? Tú puedes sacar las pendientes y todo eso y voy a construir la gráfica, solamente con 2 puntos. Acá no, acá necesito mucho más puntos para construir, ¿ya? Pero también se representa esto en un plano cartesiano. Y la gráfica, más o menos, una parábola, justamente, ¿sí? Va a ser de esa forma o de esa forma, ¿sí? De esas dos formas la vamos a encontrar, ¿ya? ¿De qué va a depender esto? Si es positivo o negativo. ¿Qué? Si es positivo. ¿Pero qué es positivo qué? El No, el valor de a. Puede ser que ese valor de a puede ser distinto a 0, entonces podría ser positivo o podría ser negativo, ¿sí? ¿Sí? Este valor de a que indicamos acá, que sea distinto de 0, es súper importante, porque me define lo que se llama la concavidad o convexidad de la parábola, ¿sí? Aunque nosotros lo vamos a ver como concavidad nomás, ¿sí? Concavidad hacia arriba, concavidad hacia abajo, ¿ya? Entonces, si el a es mayor que 0, ¿sí? Concavidad hacia arriba, fíjense, ando positivo, ando feliz, ¿sí? Si es positivo, ando feliz, ¿no es cierto? Sí. Si es negativo, ando triste, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Así que ahí se pueden acordar del valor de a de eso, ¿ya? Y vamos a ver otros elementos importantes, por ejemplo, la intersección que hay con el eje x o con el eje y. Bueno, si se intersecta acá en el eje x es porque el valor de x vale 0, ¿sí? O sea, si x vale 0 se saca el valor, ¿cierto? Entonces en este caso sería b, ¿sí? Porque si x vale 0 desaparece eso, perdón, c. En el i. Sí, Sí, porque el x, si el x vale 0, eso es 0, eso es 0 y me queda solamente c. Y acá también, obviamente. Va a ser c. Buenas tardes. ¿Ya? Esa va a ser una buena intersección. Y otra, este punto de acá, que la vamos a llamar vértice. ¿Ya? Ese punto que la vamos a llamar vértice. ¿Ya? Porque hay una simetría de ese punto, ¿sí? Parte la parábola, pero parte de forma simétrica. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, lo que está acá es simétrico con lo que está acá, ¿sí? Ese va a ser como esa simetría, ¿ya? Y ese es el vértice, ¿sí? Además, fíjense que en ese punto voy a encontrar el valor mínimo, ¿no es cierto? Y en este caso, ¿qué voy a encontrar? El valor máximo, ¿sí? ¿Sí? Entonces a veces, si yo tengo que encontrar el valor mínimo de una función cuadrática o el valor máximo de una función cuadrática, ¿qué voy a tener que encontrar? El vértice, ¿sí? Entonces una pregunta, ¿cómo encontramos ese vértice? ¿Sí? ¿Cómo determinamos ese vértice? Y eso es lo que vamos a ver con detalle ahora, ¿ya? Entonces eso a grandes rasgos es la función cuadrática, ¿ya? ¿Ya? Entonces se llama parábola, ¿cierto? El dibujito, y si el a es positivo, carita feliz. Si el a es negativo,
Caridad. Bien, ahí está la definición formal, tal como ya hemos dicho antes. Ahí arriba, ¿no es cierto? Porque cero. Obviamente ahí el dibujito estaba un poquito mejor. Igual. ¿Sí? Y acaba en la parte donde. Entonces, esa es la función, ¿cierto? Con a distinto a 0, que eso es importante, ¿no es cierto? ¿Ya? El dominio de la función son todos los números reales, porque acá siempre puedo definirlo para todos los números reales, no hay ningún problema. ¿Por qué leer el dominio de eso? Que después vamos a especificar cuando tengan un curso, por ejemplo, de cálculo. El dominio son los valores de x que voy a tomar. ¿Sí? ¿Cuándo se dificulta tomar algunos valores de x? Por ejemplo, cuando hay divisiones. ¿Sí? Porque si hay divisiones, lo de abajo tiene que ser distinto de 0. En este caso no hay división. Cuando hay raíces cuadradas. Cuando hay raíces cuadradas, lo que está dentro de la raíz cuadrada no puede ser negativo. ¿Sí? En este caso no hay raíces cuadradas, así que no hay problema. ¿Sí? Y los logaritmos también causan conflicto, pero lo vamos a ver cuando sigamos en los contenidos. ¿Ya? Entonces, si el a es mayor que 0, y si es menor que 0, esa es la gráfica. ¿Perfecto? ¿Ya? Tal como ya hemos mencionado anteriormente. ¿Ya? Ya. Hay un valor importante que incluso uno ve en la ecuación cuadrática, que se llama el discriminante. ¿Sí? ¿Qué es lo que es el discriminante? Es el valor que va dentro de la raíz cuando resuelve, por ejemplo, una ecuación. ¿Se acuerdan? Ahora sí. ¿Se acuerdan cuando tienen ax cuadrado más bx más c igual a 0? Ojo, esto es una ecuación cuadrática, no una función cuadrática. ¿Sí? Ecuación cuadrática. ¿Se acuerdan cómo resolvían eso? Cuando era ecuación cuadrática, la fórmula, el de x era igual a menos b Más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido por 4 más c. Sí, eso nada. ¿Sí? ¿Ya? Eso. Esa era la solución de la ecuación. Uno identificaba los valores de a, b y c, ¿cierto? Y lo reemplazaba. ¿Ya? Y lo que está dentro de la raíz, lo ponen con rojo, eso se llama el discriminante. ¿Sí? ¿Ve? Por eso, acá cuando dice el discriminante, ¿sí? Que lo simbolizan con la letra delta muchas veces, ¿sí? Es justamente lo que está dentro de la raíz, porque si yo no digo, ay, el discriminante cuál era, me acuerdo de la ecuación cuadrática y es lo que está dentro de la raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces ese número puede ser mayor que 0, menor que 0 o igual que 0. ¿Ya? Entonces, si es mayor que 0, ¿qué pasa? No va a intersectar al eje X. O sea, voy a poner la situación, ¿cómo sería más o menos la gráfica? Suponiendo el A positivo también. ¿Ya? Vamos a suponer que es siempre con el A positivo, da lo mismo si es negativo, va a ser la misma idea. ¿Ya? Entonces podría encontrar una gráfica así. Ahí. Hoy. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Acá no intersecta el eje X. Acá intersecta el eje X, pero en un solo punto. Y acá intersecta el eje X en dos puntos. ¿Sí? Y básicamente eso de quién va a depender del discriminante. ¿Sí? Si el discriminante es menor que 0, ¿sí? O sea, lo que está dentro de la raíz es negativo, no va a tocar el eje X. ¿Ya? Porque el eje X son soluciones reales, entonces no tiene soluciones reales. ¿Ya? Si el discriminante es igual a 0, ¿sí? Lo que está dentro de la raíz es igual a 0, ¿sí? Tiene una sola solución. ¿Sí? Y si el discriminante es menor que 0, perdón, mayor que 0, si el discriminante es mayor que 0, entonces tiene dos soluciones. ¿Sí? Que nosotros lo habíamos visto como ecuación.
pero no lo habíamos visto de forma gráfica. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Entonces decíamos, si lo que está dentro de la raíz era mayor que 0, entonces tenía dos soluciones. Si era igual que 0 desaparecía esto, entonces me queda menos b partido por 2a nomás, ¿cierto? Entonces tenía una sola solución. Y si es menor que 0, no tenía solución, ¿sí? Y si no tiene solución, entonces tendría la gráfica sobre el eje X, ¿ya? ¿Ya? Porque la solución es justamente la intersección con el eje X, ¿ya? Porque es cuando la función se hace 0. ¿Ya? Entonces esa es una cosa que yo puedo identificar gráficamente, ¿no es cierto?, con el discriminante de la función, ¿sí? Y con la idea de la gráfica de la función cuadrada. ¿Ya? Y el vértice, ¿sí? El vértice de la parábola. Entonces yo defino acá un punto que va a ser el vértice, ¿ya? Si el A es positivo, ¿no es cierto?, va a ser cóncavo hacia arriba y va a haber una simetría ahí con respecto a la parábola, ¿sí? En este caso sería el punto mínimo. Y la ecuación del vértice es justamente la que aparece ahí, ¿sí? Que es menos b partido por 2a para el valor de x, ¿sí? Ya, de hecho voy a... el vértice. Entonces el valor de x es menos b partido por 2a, ¿sí? Y el valor de y es c menos b cuadrado partido por 4a, ¿sí? Ahí simplifiqué lo que está arriba, ¿cierto? Por eso queda de esa forma, ¿ya? Por ejemplo, y va a ser súper importante el vértice, porque yo generalmente no necesito hacer la gráfica exacta de la parábola, porque necesito muchos puntos, ¿sí? O lo puedo hacer con un graficador, GeoGebra, ¿no es cierto?, o cualquier otro graficador, ¿ya? Lo que necesito es el esquema nomás de la gráfica, ¿cómo se llama?, de la función cuadrática. Por tanto necesito el vértice, y del vértice tiro más o menos la línea. A lo más podría ver cuando se intersecta con el eje X, ¿sí? Por ejemplo, vamos a considerar la función f de x igual a x cuadrado más 5x más 6, ¿sí? Es una función, ¿sí? Vamos a hacer el esquema de esa gráfica. Entonces me dan solamente la función. Entonces, lo primero que yo debería identificar es su vértice. Para el vértice tengo que hacer muy similar a cuando hacía resolución de ecuación cuadrática. ¿Se acuerdan que hacíamos uno primero? Identificar cuánto valía el A, el B y el C, ¿sí? En este caso, ¿cuánto vale A? 1, el B 5 y el C 6. Perfecto, ¿sí? El A es el número que acompaña el x cuadrado, el B el que acompaña el x y el C que no tiene nada con x. ¿Se acuerdan? Que puede tener incluso distinto orden, pero eso tienen que recordar, ¿sí? ¿Ya? Está del x cuadrado, incluso podríamos acá señalar esto el del x cuadrado, esto de x y esto de la constante, ¿sí? ¿Ya? Bien. Y ahora escribo su ecuación, pues. La ecuación del vértice es menos b partido por 2a, coma c menos b cuadrado partido por 4. ¿Sí? Y solamente hay que reemplazar. ¿Sí?
¿qué sería menos b? Sería menos 5 partido por 2 por a, o sea, 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Coma, c, que sería 6, c menos b cuadrado, a b cuadrado serían 25, ¿sí? Partido por 4a, 4 por 1 son 4. Tengo una consulta, por favor. Dígame, María. Usted dijo C, la fórmula de C menos B cuadrado partido por 4A. Sí. Y arriba dice 4AC menos Sí, B cuadrado. lo que pasa es que si uno tiene 4ac y lo divide por 4a, ¿qué me queda? No, eso se simplifica. C. Entonces me queda solamente C. ¿Sí? Y yo muestro esta forma más simplificada para no hacer cálculos de números tan grandes. ¿Sí? Entonces, simplifico debería irse abajo al 4A. ¿Ah? No, lo que pasa es que es 4ac dividido por 4a menos b cuadrado partido por 4a. Porque son sumas fracciones. Se dividen los dos por el mismo número. ¿Sí? Si fuera multiplicación se simplifica todo. Pero ¿Sí? yo igual podría ocupar la fórmula completa, ¿cierto? ¿Sí? ¿También? ¿Sí? Que lo que hace es que a veces esto se simplifica y sale el número, entonces es mucho más fácil trabajarlo así. ¿Ya? O sea, a mi parecer, o sea, pueden ocupar cualquier lado. Más fácil Ya. Entonces acá me quedaría menos 5 medio, ¿no es cierto? Y acá podemos sacar mínimo múltiplo 6 por 4, 24. 24, menos 25, Quedó. queda menos 1, ¿cierto? Menos un cuarto. ¿Ah? 5 medio, que acá era un 5, no sé muy bien. ¿El de al lado era un 6? Ya, es que ahí había entendido que era un 3. Sí, no está muy bien escrito. Ahí sí. Un 5 medio. ¿Sí? Ya. Y menos un cuarto. Ya. Ese es el vértice. Entonces, yo tengo que ubicarlo eso en mi plano cartesiano. Pregunta: ¿la gráfica es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Hacia abajo. ¿Hacia abajo? ¿Por qué? Porque es negativo. ¿Qué es negativo? El vector. El X. ¿Cómo yo distinguía ese caso? ¿Era Es arriba. hacia arriba o hacia abajo? ¿Cómo distinguía? Para mayor. ¿Qué tenía que ser valor mayor que 0? El A. El A. ¿Sí? O menor que 0, ¿cierto? El A menos ¿De acá el A cuánto vale? 5 El A vale Ah, 1. El A vale 1, ¿cierto? Si solamente mirarlo y uno lo identifica. El A vale 1, entonces la gráfica ¿cómo tiene que ser? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿cierto? ¿Sí? No depende de este punto. ¿Sí? Este es el vértice, que es otra cosa. Entonces, yo tengo mi plano XY. Primero pongo el menos 5 medio para el X, que es menos 2,5 si quieres. Esa es la división, ¿cierto? ¿Qué está por acá? Menos 5 medio. ¿Sí? Y el Y menos un cuarto. Para allá están los Y positivos y negativos. Por acá estará el menos un cuarto, ¿cierto? Voy a mover. Por tanto, este de acá, ese punto sería el vértice, ¿cierto? Y de ahí sale mi parábola hacia arriba, ¿cierto? Que sea, en realidad yo lo puse ahí cerrando, pero está bien, ¿cierto? Pregunta. Acá, ¿sí? No me quedó muy bien ahí, no queda muy simétrica, pero es simétrica. Acá está la intersección con el eje Y.
¿Cuánto vale esa intersección? ¿Qué valor tiene? ¿Sí? ¿Qué valor tiene ahí? No me acuerdo. Lo dijo. ¿Qué valor vale x acá? Cero. 0. ¿Qué pasa si el x vale 0? Fíjense, en la función. ¿Qué pasa si el x vale 0? Y vale cero. No hay que ser lineal. ¿El y cuánto vale? ¿Cuánto es la función evaluada en 0? Lo vemos. Si el x vale 0, me queda 0 al cuadrado. 0 más 5 por 0. 0 más 6. Por tanto, ¿cuánto vale esto? 6. ¿Sí? Siempre va a valer este número que está acá, el valor 6. ¿Sí? Entonces establece la intersección con el eje